con la Biblia en un año, la parte 2, y ya es la lección 45. Imagínense, 45 ya, 45 sábados. Bueno, no, con los repasos, ¿no? También que hemos estudiado un libro, más o menos uno cada vez, a veces dos, a veces lo hemos tenido que dividir dependiendo de el tamaño. Y en esta ocasión vamos a ver el libro de Efesios, donde Pablo explica a la iglesia lo que es la iglesia. Le dice que es, de qué se trata el asunto. Y es lo que vamos entonces a recordar o a aprender el día de hoy. ¿Qué es la iglesia? El mapa donde muestro los lugares que Pablo visitó en sus primero, segundo, tercer viaje misionero. Luego el viaje a Roma, que tuvo que hacer, y es importante porque vamos a ver cómo fue allí en ese viaje cuando él estuvo prisionero, cuando él escribió alguna de sus cartas. También están allí en el mapa algunos lugares donde Pablo escribió o envió cartas. Hasta están allí las 7 cartas del Apocalipsis también. Y los nombres de las provincias o regiones que el Imperio Romano reconocía. Decíamos, aquí tienen la Galacia que vimos la otra vez, y por allí se puede encontrar en rojito, aquí actualmente es Turquía, Éfeso. Éfeso, que era un lugar muy centro comercial griego, muy importante, capital de una ciudad capital importante del Imperio Romano, de las diversas provincias del Imperio Romano. Ahí están los nombres antiguos, no los que a veces aparecen en algunos mapas de nuestras Biblias. Ya les he marcado que a mí me da urticaria cuando veo que esta zona le llaman Palestina. Palestina es un nombre imperialista que no tiene nada que ver con el mundo bíblico de los primeros siglos. Ya es posterior a los escritos del Nuevo Testamento, cuando un emperador le va a poner ese nombre, y todavía sigue, ¿no?, hasta nuestros días. Pero si estamos hablando en el contexto bíblico, como ahorita, no hay tal. Este cuadrito también se los puse la vez pasada, donde tienen los libros, más o menos en el orden en que fueron escritos. A veces alguna duda de quién fue primero, si primero fue Tesalonicenses, luego fue Gálatas, pero ahí están en un orden más o menos aproximado. Y notamos que aquí está Efesios, que más o menos a principios de los años 60, por ahí 58, 59, y que es una carta llamada Carta de la Prisión, que escribe pues el apóstol Pablo. Aquí busqué algunas imágenes de la ciudad de Éfeso, como está actualmente. Pero imagínense un camino de mármol, nada más para que se den idea de la riqueza de esta ciudad. El de mármol, no de piedritas como actualmente, ¿no? Porque las piedritas allí, en la mayoría de los caminos eran así, o ni siquiera piedritas tenían, eran de barro y de lodo, cuando llovía, bueno, era horrendo. Aquí, no, disculpe, pero aquí ponemos mármol. De los caminos, pues, el camino de mármol de Éfeso, se notaba, pues, la riqueza de la ciudad, la importancia de la ciudad de Éfeso. Esta es una puerta, se llama la puerta de Maceus, que fue edificada y ponen su nombre allí, dijeron, yo la hice, Maceus y Mitrídates, en honor al emperador Augusto. Ellos habían sido esclavos del emperador Augusto, y al ser liberados, pues no crean que los dejó ir con las manos vacías. Imagínense, esclavos del emperador, pues tenían medios, y entonces para honrar a su antiguo amo, hicieron esta puertita que tiene 3 arcos, y que seguramente por la época fue vista por el apóstol Pablo, y seguramente anduvo caminando por allí admirando esta obra de los libertos Maceus y Mitrídates. Todavía se puede ver medio destruidita, pero ahí está. La puerta de Maceus. Claro, no podía faltar aquí el famosísimo templo de Diana. Imagínense, 127 columnas.
de 13 metros de altura. Luego fue reconstruido a 18 metros de altura. Una obra de la ingeniería antigua verdaderamente fantástica. Decorada con murales, toda de mármol, bueno, una belleza. Se tardaron más de 100 años en construirla. Varios arquitectos estuvieron trabajando allí. Pues sí, sí fue una obra que les llevó un rato. Luego fue destruido, luego fue reconstruido. Alejandro el Magno llegó ahí, vio el templo, dijo, no, yo lo voy a reconstruir. ¿Y qué creen que le dijeron los efesios? No, señor, como un dios no puede construir otro templo a otro dios, que se consideraban un dios. Pero eventualmente sí fue reconstruido y luego fue destruido. Y ahorita, pues, lamentablemente es lo que queda del hermoso templo de Diana. Solamente queda una de las columnas y todo, pues, se ve así. El escenario del templo del teatro romano de Éfeso, donde dice que Pablo fue llevado porque pues los plateros estaban muy enojados porque ya se les estaba cayendo el negocio, porque ya los creyentes ya no querían tener las estatuillas de Diana, pues allí lo llevaron, que había como unas 25,000 personas. Está enorme el teatro romano y era un lugar donde se llevaban a cabo espectáculos, asambleas públicas, lucha de gladiadores, era un lugar público y ahí fue donde lo llevaron cuando se armó el alboroto del famoso episodio allí del Hechos 19, el alboroto cuando pues querían matarlos por todo lo que estaban haciendo y predicando el evangelio, gritándonos, grande Diana de los Efesios. Pues sí, era grande, claro que sí. Y ahí estaba entonces el teatro romano. Y esta es la famosa Diana. Esta es una copia que los romanos hicieron de la estatua original que estaba allí en el templo de Éfeso. La diosa se llamaba Cibeles, se llamaba Artemisa, Diana para los romanos. Era la diosa de la luna, de la casa y de la fertilidad. Se le adoraba con ritos de fertilidad. Y pues los romanos eran muy buenos copistas y pues, pensamos que es bastante fiel al original que estaba ya en Éfeso. Pues Efesios era el libro favorito de Juan Knox, el padre de los presbiterianos allá en Escocia. Y como ya sabemos, era discípulo de Calvino. Allá en Ginebra estudió con él teología. Pues se dice que cuando Juan Knox estaba en cama ya a punto de morir, estaba muy enfermo, sabía que iba a morir, pidió que le leyeran los sermones de Calvino sobre Efesios. Seguro recibió gran consuelo y esperanza. Pues cuando Pablo escribió esta carta, ya era un misionero muy experimentado, los 3 viajes misioneros ya eran historia, la experiencia de fundar iglesias, de los problemas que tenían que enfrentar, hicieron pues de Pablo un hombre muy indicado para aconsejar a la joven iglesia de Cristo. Además, ahora tenía tiempo para reflexionar sobre su experiencia y aprovechar al máximo lo que aprendió de ella. Estaba en la cárcel, no podía andar viajando de un lado para otro y quiera que no, pues tenía que estar ahí quietecito. Y dice, pues yo estoy aquí en cadenas, no puedo hacer gran cosa, pero sí puede escribir. Es el único encarcelamiento que cabe en las circunstancias, es el que estaba en Roma después de su carrera misionera, cuando él decide entonces, pues, guiar a las iglesias de manera epistolar y hace esta carta, pues, a los efesios. En algunas ediciones de, bueno, copias del libro, está borrado el nombre Efesios porque se hizo esta carta después como si fuera circular. Entonces fue enviada a varias iglesias y las iglesias pudieron aprovechar de la doctrina de Pablo de esta carta. Pero la que tenemos aquí tiene el título así, ¿no? De la carta a los Efesios, en creyentes que están en Éfeso, aunque digo, se hicieron copias de la misma y se pudo enviar a otras iglesias. No lo dice textualmente, parece que la carta a los Efesios, como la que escribió a los Colosenses,
pues llevaba el propósito de ser leída en las demás iglesias, no solamente en la de Éfeso, y probablemente por eso se hicieron las copias. Además, la falta de referencia personal, de alusión a situaciones particulares, son indicio de ello. Pero claro que el destinatario principal, pues sí era el grupo que se congregaba en esa hermosa ciudad, rica ciudad de Éfeso. Si leemos el discurso que Pablo pronunció en Mileto, allá también en Hechos, el capítulo 20, en ese discurso donde Pablo pidió que los ancianos de Éfeso fueran a escucharlo, no tiene tiempo de ir, entonces dijo, vengan para que platiquemos. En esta ocasión trata del tema de la iglesia. Entonces podemos inferir que Pablo sabía que la iglesia de Éfeso necesitaba este tipo de instrucción en cuanto a la doctrina de la iglesia. Por eso es que cuando él llama a los ancianos, y parece que se lleva muy bien con él, porque dice cómo lloran, porque cuando les dijo, saben que ya no me van a ver, ya este es nuestro último encuentro. Es un gran llanto de todos, se echaron al cuello de Pablo, lo besaban y se dolían en gran manera. Entonces la iglesia de Éfeso, cuando menos los líderes, estaban en buenos términos con Pablo y sí, lo querían mucho. Esto no debe sorprendernos. Con 20 siglos de historia todavía no entendemos bien lo que es la iglesia. Es cosa muy natural una organización tan joven como una nueva congregación que no supiera mucho de qué cosa era la iglesia. Después de todo, la iglesia en su forma del Nuevo Testamento pues era algo nuevo en la historia del mundo, en la experiencia del pueblo de Dios. Era algo nuevo en el sentido de que antes no había surgido un tipo de organización como esa. Y aunque sí había una sinagoga allí en Éfeso, pues la mayoría de los creyentes no eran judíos, sino eran pues griegos, romanos, la mayoría griegos, y no tenían ese patrón, ese modelo de lo que podía ser una iglesia en la cultura. Eventualmente las congregaciones pues se desprendieron de la sinagoga, que les podría haber servido de ejemplo, porque los líderes de las sinagogas pues se deshicieron, pero nosotros no tenemos nada que ver con esos que creen en Yeshua, nosotros seguimos esperando al Mesías, muchas gracias, no tenemos nada que ver con ellos. Y el resultado fue que la iglesia de Éfeso y las otras pues quedaron en una situación especial para aprovechar las instrucciones del Espíritu Santo sobre el ser y el quehacer de la iglesia. Un análisis de la carta muestra que su intención era la de comunicar este conocimiento a la iglesia, toda la carta, tanto la parte doctrinal como la parte práctica trata acerca del tema. Aunque, y aquí un paréntesis, la distinción entre doctrina, práctica, no es válida. La doctrina es muy práctica y lo que se practica es la doctrina. Todo en esta carta es doctrina. Se trata del aprendizaje de ella y su aplicación. La carta es pues un tratado doctrinal que expone una teología de la iglesia. ¿Queremos saber qué es la iglesia? Tenemos que leer con cuidado Efesios. La carta se puede dividir en dos partes. Cada parte ocupa 3 capítulos. En realidad no es mucho, son 6 capítulos, muy poquito. Realmente esta carta está muy chiquita. La primera parte trata de lo que es la iglesia, su vocación, y la segunda parte trata acerca de cómo la iglesia se manifiesta al mundo, su conducta. La primera parte pues trata de la esencia de la iglesia, o sea, lo que es llamada a ser. ¿Para qué? ¿Para qué se va a juntar un grupo y va a decir, pues vamos a hacer iglesia? Ya hemos mencionado como la idea de la traducción de iglesia, pues era asamblea. Pero sí, nos vamos a reunir, pero ¿para qué? En la iglesia quiere decir convocar, llamar a alguien, decir, ven, vamos a reunirnos. Bueno, ¿y para qué? Para convivir sí, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Entonces, dentro de esta primera parte encontramos 3 temas. El primero de ellos es que la iglesia es de origen divino, que no es una idea que se le ocurrió a Pablo ni a Timoteo. De hecho, Timoteo fue dejado allí por Pablo para que organizara la iglesia de Éfeso, pero no era idea de Timoteo ni de Pablo, sino que
La iglesia es de origen divino. Pues cuando somos llamados, venimos aquí, no es porque se nos ocurrió, sino que hubo un llamamiento. Y el primer capítulo es dedicado a este tema. La iglesia se debe al soberano llamamiento de Dios, de acuerdo con su eterno propósito. Pues cuando los efesios escuchaban esto, nosotros también, estamos siendo llamados por Dios mismo. No es una idea humana. La iglesia, y eso es bien importante recordarlo, que la iglesia tiene un origen divino, que los que estamos somos llamados de acuerdo al soberano pues llamamiento de Dios, de acuerdo con su eterno propósito, que hemos sido escogidos. Eso le da una identidad muy importante a la iglesia. La iglesia no es una institución meramente humana, una institución social. No es un club que alguien dice, bueno, voy a pagar mi membresía y ahora ya tengo obligaciones también y tengo privilegios. No, no es un club, no es una institución social. No es por elección ni conveniencia de los hombres, para llenar ciertas necesidades psicológicas, sociales, de estar en un grupo, sino una entidad que tiene su lugar en los eternos propósitos de Dios. Y esto le da una identidad especial entonces al grupo. En la iglesia, sí, tenemos que interactuar, sí, tenemos algunas fiestas y tenemos algunas otras actividades, pero no es una institución humana. Está compuesta de seres humanos, pero no es una institución meramente humana. Por eso es una institución que jamás va a desaparecer. Hubo y ha habido a través de la historia muchos movimientos tratando de reprimir a la iglesia como institución, de hasta con la muerte, tratar de eliminar a la iglesia. Hubo incluso algunos estados modernos que trataron de eliminar a las iglesias, destruyeron los templos, pero la iglesia no se puede derribar para siempre. En un momento quizás parece que sí, pero no, porque no es una institución meramente humana. Y aunque aquí está la palabra escogidos, dice, habiéndonos predestinado, como expresiones sinónimas, abundan en ese primer capítulo. No nos cae muy bien, dice el maestro, el orgullo humano, pero es la clara enseñanza de la Biblia. Y en ningún otro lugar es tan clara como aquí. También está en Romanos, pero bueno, y en otros lugares. Pero aquí está clarísimo. Se nos escogió. Bueno, lo dice, ¿para qué? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Le estaba diciendo a los Efesios, ustedes, el pueblo de Dios, ha sido llamado por Dios mismo. A pesar de que eran ustedes lo que eran, y se acuerdan todo lo que me hicieron allá, cómo había muchos hombres malvados que incluso se dedicaban a la magia y hacían cosas pues bastante feas en honor a la diosa Diana, pero fueron ustedes llamados. Y ahora son llamados, claro que dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces tienen que venir porque el Señor les ha llamado. Y el capítulo 2 de Efesios es uno de los más ricos en enseñanza de toda la Biblia. Es profunda la enseñanza, es clara, y es una aplicación al miembro de la iglesia, en particular de la doctrina expresada en el primer inciso. En términos de lo expuesto antes, se describe al miembro de la iglesia. Los primeros se dice, ustedes han sido llamados para ser santos, y ahora les dice, capítulo 2, Él os dio vida a vosotros, y empieza a explicar cómo es que los miembros de la iglesia tienen ahora una nueva identidad, un nuevo ser. Y al escuchar esto, yo sé que dice Alex que luego se distrae, ¿verdad? Pero al ir escuchando eso, imagínense cuando él estaba diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en pecados, en delitos, anduvieron ustedes ahí obedeciendo al príncipe de la potestad del aire y eran espíritus de desobediencia y haciendo todos sus malos pensamientos, era naturaleza hijos de ira, pero Dios
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Repite pues de manera ahora ya directa lo que dice de manera general en el primer capítulo, de que los creyentes han sido llamados por Dios para ser santos. Y el argumento lo repite 3 veces. Se habla del cambio que hace a un miembro de la iglesia. Alguien que llega a ser miembro de la iglesia dice, primeramente, el cambio es de muerte a vida. Ustedes estaban muertos. Muertos, inactivos, no podían venir a Dios porque pues, estaban muertos, haciendo más bien todo lo horrible allí, practicando sus hechicerías. ¿Recuerdan cuánto era lo que se habían, bueno, quemaron los libros de hechicerías? Y hasta el autor Lucas dice, y eran tan caros esos libros y además tan abundantes que eran 50,000 piezas de plata. Imagínense, 50,000 piezas de plata, lo que pudieran trabajar 1,000 hombres en 50 días. Era muchísimo, muchísimo dinero lo que, pues todo eso estaban ustedes así, por eso bien muertos, dice Pablo. Ahora han pasado a la vida. ¿Qué más? Pues ustedes estaban fuera del pacto. No tenían nada que ver con ser de la simiente de Abraham. Estaban ustedes totalmente lejos. Ahora han sido hechos cercanos. Han sido incorporados dentro del pacto. Y ya no hay ese muro que antes existía entre los del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel y ustedes. Ahora son uno solo. Dice, él derribó ese muro. Y ahora de ambos pueblos hizo uno. Ahora ustedes, Efesios, aunque antes no eran parte del pueblo de Dios, ahora son parte del pueblo de Dios. Digo, los judíos no los quieren, pero bueno, ellos no tienen esta gracia que Cristo nos da, de que ahora somos uno delante de Dios, somos un solo pueblo. Y ya no somos extranjeros, sino ciudadanos y miembros de la familia. Son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Se les está diciendo, por un lado, ustedes que antes andaban afuera y que estaban muertos y que pues eran gentiles, ahora ya no son ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos ustedes son ahora parte pues de ese pueblo y les va explicando, están fundamentados en los apóstoles, los profetas, sobre la base de la piedra angular que es Jesucristo. Ahí está todo el edificio bien coordinado. Ustedes también están ahí juntamente edificados. ¿Ven ustedes esos hermosos edificios que tienen ustedes aquí en Éfeso? Pues así está el edificio. Ahora todos ustedes son parte de uno solo. 3 veces se enseña este gran cambio. El cambio también está en que, dice Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, edificados sobre el fundamento, que es Cristo, para ser morada del Espíritu. Esto es una enseñanza de Pablo a través de todas las cartas, que el creyente es morada del Espíritu, que el creyente es vivo porque tiene el Espíritu Santo y por lo tanto tiene que cuidar su cuerpo para ser santo y que está destinado también para buenas obras. Y es más, esas buenas obras ya están preparadas, ya no más vayan y háganlas, ya están allí, no tienen que andar investigando en las estrellas de qué cosa van a hacer. No, simplemente sigan las indicaciones del Espíritu. Ahí están las obras para que ustedes las hagan. El miembro de la iglesia tiene que conocerse como alguien cambiado, edificado, habitado por Dios en el Espíritu. Y esto solamente lo han logrado los efesios y todos los creyentes a través, no por causa de la fe, que es un don de Dios. Y esto lo tienen que recordar los efesios y todos los creyentes, de que es por la fe, que son salvos por gracia.
Y el tercer inciso, la primera parte, que corresponde al capítulo 3, es un párrafo que realmente es una larga oración gramatical. En castellano le hemos tenido que poner punto, porque si no, no alcanzaríamos a decir todo de corrido, pero en griego está la oración larga, 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 larga. Empieza en el versículo 1, luego hay un largo paréntesis del 2 al 13 y otra vez en el versículo 14 regresa a la idea del versículo 1, repitiendo las mismas palabras y continuando la oración hasta el final del capítulo. Aunque es muy largo, está pues bastante bien escrito, por supuesto, Pablo escribía muy bien, y por razones de que se entienda mejor quizá, le hemos puesto una puntuación diferente, pero ahí está Pablo diciendo en este capítulo que él es el ministro para los gentiles. Si yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si a mí me fue revelado el misterio, para que puedan entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, que entiendan cómo es algo que fue dado a los santos apóstoles. ¿Saben cuál es el misterio? Ahí va. Eso solamente me tuvo que ser revelado yo de mi cuenta, pues no, yo juntarme con un gentil, con un judío, para nada, si yo soy hebreo de hebreos, por favor, de la tribu de Benjamín, no, pero aquí está el misterio, que me fue revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es un misterio, es algo que me fue revelado. El Señor me llamó y me dijo, tú vas a ir a predicar a los gentiles. De modo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿No lo sabían? Pues ahora lo saben. Yo les estoy diciendo que yo entonces fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Yo, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia, ese ministerio tan precioso de anunciar entre ustedes los gentiles el evangelio de Cristo. Yo no calificaba, al contrario, yo merecía ser muerto cuando el Señor me encontró allá en Damasco, que esa luz que me llegó, que es un rayo que me dejara ahí por todo lo que había hecho. Pero ¿qué hizo Dios? Aunque yo era el más pequeño de todos, me fue dada esta gracia. Aquí está el misterio. Entonces Pablo, sin vanagloriarse, al contrario, con mucha humildad, pero comparte con los efesios este llamamiento. O sea, a mí me llamaron para que fuera a hablarles a ustedes, los gentiles, para que ustedes supieran que son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que son copartícipes de la promesa por medio del evangelio. Que ustedes son ahora parte del pueblo. Todo se expresa como si fuera un reportaje de lo que Pablo pide en sus oraciones para la iglesia. Podemos estar seguros que lo que pide Pablo para la iglesia es lo que la iglesia necesita. Si yo quiero que ustedes sepan todo esto, que piensen en cómo Dios en sus propósitos eternos les llamó a ustedes. Y en Él tenemos seguridad, tenemos confianza de acercarnos a Él por medio de la fe. Por favor, no desmayen a causa de que estoy yo preso y ustedes se desesperen porque no me puedan ayudar. No. Eso es más bien para la gloria de ustedes, para la gloria de la iglesia. El paréntesis es el contexto de la petición, trata de la naturaleza de la iglesia, dice que el pueblo de Dios es una iglesia, que judíos y gentiles juntos están en ella. Y en otros lugares también ya lo hemos visto, como Pablo dice, es que en Cristo no hay ni judío, ni gentil, ni amo, ni esclavo, ni mujer, ni hombre. Todos somos uno en él. Todos hemos sido llamados para experimentar la gracia de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Es una enseñanza de Pablo muy clara en sus cartas. Todos somos coherederos del mismo cuerpo.
Dice ahí en el versículo 6 del capítulo, es el mismo cuerpo, no hay dos, no hay tres, es uno solo. Y aunque yo era el más pequeñito, pues se me dio este privilegio. En toda la iglesia no hace distinción entre, como a veces hay algunos grupos que sí hacen actualmente todavía, esa distinción entre Israel y la iglesia, donde se espera que el pueblo de Israel físico tenga algún papel importante en el desarrollo del plan de la salvación. Con base en las enseñanzas de Pablo, no hay tal. El Israel y la iglesia ahora son un solo pueblo. Aquí lo dice claramente en Efesios. Es un solo pueblo y los creyentes, independientemente de la etnia a la que pertenezcan o de la nacionalidad que tengan, son uno en Cristo. Vengan de donde vengan. Les decía, lo importante aquí es que a partir de estas enseñanzas podemos decir que no hay la división que les digo a veces se hace entre Israel y la iglesia, porque es uno solo. Después del paréntesis, Pablo vuelve al tema de lo que pide para la iglesia en sus oraciones. Ya hay un sermón ahí muy bueno del 14 al 21 y el tema que nuestras Biblias le ponen ahí es que el amor que excede a todo conocimiento. Hay una serie, ¿no?, de motivos de oración. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que estén cimentados en amor. Que puedan conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento. Si el amor que excede a todo conocimiento es el amor de Cristo. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es lo que él pide. Y bueno, ya con esto, pues ya lo demás se da por añadidura, ¿no? Imagínense un pueblo que conoce el amor de Cristo en toda su anchura, longitud, profundidad, altura. Pues ya es un pueblo bendecido, porque el amor de Cristo le va a hacer que haya esa comunión espiritual que solamente el amor puede dar. Y Cristo mismo lo dijo, ¿no? Ustedes van a reconocer a los demás que ustedes son mis discípulos en que ustedes se aman unos a otros. Entonces Pablo no está inventando nada nuevo. Pablo está simplemente retomando la enseñanza de Jesús. Y hay una descripción de a quien se ora, el que es Padre del Señor Jesucristo, y es quien ha dado su nombre a toda la creación. Que a él dice sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Él dice, esto es para siempre. Vean la confianza con lo que Pablo escribe, ¿no? Que sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea, no es para ahorita, sino es para siempre. Cuando dice siglos de los siglos, quiere decir para siempre. Luego vemos las peticiones, ¿no? Que el creyente sea fortalecido en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que sean capaces de comprender y conocer el amor de Cristo, que sean llenos de la plenitud de Dios. Y termina con esa afirmación de la capacidad de Dios de contestar las oraciones. Y con una doxología que decía por los siglos de los siglos. Dice el maestro que este trozo de las escrituras pues merece una exposición mucho más extensa de lo que podemos ver aquí. Y pues sí, hay que volver a retomar el 14 al 21. Van a ver qué hermoso párrafo. Pero tenemos que avanzar. La segunda parte de la carta trata acerca de cómo la iglesia ha de comportarse en el mundo. ¿Cuál ha de ser su conducta? El tema es dado en el primer versículo del capítulo 4. La palabra que se traduce andar, aquí es traducida por conversar en otras versiones, se refiere a todas las actividades de la vida, al comportamiento en general. Cuando dice anden o andéis, como es digno de la vocación. Quiere decir comportarse, quiere decir actuar. Si ya les dije, ¿no? ¿Quién han sido ustedes llamados? Que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya les tenía preparados para la salvación. Pues tienen que andar de manera digna, como lo que son.
La frase, pues, la vocación con que fuiste llamado es muy poética en griego. Las palabras vocación, fuiste llamado, son de la misma raíz que es de la raíz de la palabra iglesia. Ser llamado equivale a ser de la iglesia y viceversa. Es la misma palabra, la misma raíz. Habéis sido llamados, habéis sido iglesiados. El cristiano es llamado a ser salvo, a ser santo y a servir. Y a servir según la voluntad del que llama. Pablo constantemente interpreta la salvación en términos de un llamamiento, una vocación. Es un llamamiento, una vocación a ser miembros de un solo cuerpo, de un solo grupo, a tener unidad para hacer algo. La provisión que está hecha en ese llamamiento, el llamamiento se resume en el versículo 12 del capítulo 4, cuando dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, para que podamos cumplir con el llamamiento de andar en Cristo y para hacer lo que debemos, necesitamos esta provisión. ¿Y cuál es esta provisión? Es el ministerio de la palabra. Y ahí lo dice. Él constituyó, dice, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Algunos hacen pues la distinción de los 5 ministerios, que todos tienen que ver con la enseñanza de la palabra, por supuesto, diciendo que algunos que son apóstoles, y que incluso hay apóstoles actuales, otros que son evangelistas, otros que son profetas y también hay profetas actuales, otros que son pastores, otros maestros, y son 5 diferentes. Pero en realidad lo que está diciendo aquí Pablo es que son un solo ministerio, es decir, un pastor también es maestro, un maestro puede ser también pastor, o nada más maestro, o nada más pastor. No es excluyente, uno no excluye al otro. Y todos tienen que ver con el ministerio de la palabra. Cuando Pablo dice, hemos sido llamados a tener nada más un vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, todos juntos, uno nada más. ¿Y cómo logramos todo esto? Pues escuchando la palabra a través de estos diversos ministerios que se complementan. Como les digo, en lugar de excluirse, más bien se complementan. Y es el ministerio de la palabra. El mismo Señor Jesús dio el ministerio de la palabra a la iglesia. Él fue el que lo hizo. Él, cuando dice que subió y envió dones, que dio dones, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los dones? Pues son las personas que están allí, los evangelistas, maestros, profetas, que están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, todos sus miembros necesitan este ministerio para poder cumplir con el llamamiento. Los que piensan que pueden ser cristianos y cumplir con el llamamiento de serlo sin la palabra, se equivocan seriamente. Aquellos que se niegan a estudiar, que se niegan a seguir perfeccionándose a la obra del ministerio, pues se equivocan. Realmente no están poniendo atención al hecho de que Cristo mismo dejó esos ministerios. Y Él llama también, llama a sus siervos para que sean maestros, para que sean pastores, profetas, evangelistas, y llamó apóstoles también. En la segunda mitad del capítulo 4 y hasta el 6-9, Pablo da instrucciones acerca de este andar, esta conducta, este comportamiento, o sea, no como los otros gentiles, sino como imitadores de Dios. ¡Ay! ¿Cómo vamos a ser imitadores de Dios? Sí, en el sentido de que hay ciertas normas de la nueva vida en Cristo. Ahora ustedes han pasado, acuérdense, de muerte a vida. Antes lo que hacían pues no estaba bien, pero ahora ya saben cómo se deben de comportar. Ustedes si todavía encuentran a gente gentil que anda en la vanidad de su mente, que andan haciendo cantidad de cosas, pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Déjense, despójense, quítense el viejo hombre que está viciado. Y sí que había vicios entre ellos. Están
viviendo conforme a sus deseos engañosos. Y el subrayado ahí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Se dejen las mentiras. Hablen verdad. Enójense, pues claro que sí, no es posible no enojarse, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Una frase muy popular de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo quiere decir no se vayan a dormir enojados. No den lugar al diablo. ¿Hay algún ladrón entre ustedes? Pues que ya no robe, sino que trabaje para mantenerse y para poder dar a los demás. Les hay toda una serie de instrucciones que son muy específicas para que nadie pueda decir, ay, no, yo no le entendí. Se trata del comportamiento individual, personal, en la cuestión familiar también y en la cuestión pública. Hay muchas instrucciones ahí. Que no cuiden su boca, que no salgan palabras sucias, sino que sean palabras buenas, bonitas, para edificar a la iglesia, para dar gracia al oyente. No contristen el Espíritu Santo. Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. No lo irriten, no lo contristen. Quítense amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia. Quítense de todo eso y sean benignos, sean amables, misericordiosos, perdónense. Pues Cristo los perdonó, pues también ustedes perdonen. ¿Hay algo que ustedes no puedan perdonar? Piensen en alguna injuria, pues algo que alguien les haya hecho. Está el Efesio. Pues sí, y piensa en su enemigo que le hizo X cosa. Si no le puedes perdonar, si Cristo también te perdonó, Dios te perdonó en Cristo, ahora tú también tienes que hacerlo. Sean imitadores de Dios como hijos, anden en amor como Cristo nos amó. Y quítese, y vuelve otra vez. Cuando Pablo repite algo es porque quiere que se quede bien en la mente, porque otra vez, como nada más lo leían en voz alta y los demás escuchaban, si a lo mejor se medio cabeció ese hermano, pues aquí está, otra vez les repito, miren, aléjense de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, que eso ni siquiera se menciona entre ustedes, porque ustedes son santos. Palabras deshonestas, necedades, tronería, no. Mira, recuerden, ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Dios. No se engañen con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira. No sean partícipes con ellos. Pero en otro tiempo ustedes andaban en tinieblas, andaban con sus libros de magia, adoraban a Diana. Ahora sois luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y los efesios escuchan, pues sí, tiene razón Pablo, antes éramos así, ya no pueden ustedes ser así. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel público, tienen que andar como hijos de luz. Imagínense si estas instrucciones las pusiéramos en práctica. Transformarían nuestra vida individual, familiar, congregacional, pues nada más siguiendo esto. Sí, miren, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Es toda bondad, justicia y verdad. Si ya no participen en las obras de las tinieblas, yo estará pena hablar de ellas. No, ustedes son la luz. No anden como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. No sean insensatos. No se embriaguen con vino. Probablemente sí había un problema ahí de alcoholismo entre los hermanos, si no, no lo mencionaría Pablo. Recuerden que esto siempre es así. Cuando se menciona una prohibición es porque hay un problema. Y aquí cuando les dice no se embriaguen con vino, entonces a lo mejor había un problema de alcoholismo entre ellos. Dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y da otra instrucción muy importante. Háblense entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias.
Nomás con eso, cantar los salmos. Aquí el Ministerio de la Música tiene un papel súper importante, enseñar a la congregación a cantar y a cantar los himnos de memoria. Ya sé que nos confiamos con los himnarios, pero saberlos, los salmos y dando gracias. Y también algo continúa diciendo los puntos de en la familia, someter los unos a los otros, habla de los maridos, habla de las casadas, de que tienen que vivir una relación nueva donde el hombre ama y la mujer respeta a su marido. Hay un libro muy bonito que se llama Amor y Respeto, ese es el título, y que utiliza algunos de los lineamientos aquí de Pablo para decir que Pablo, bueno, Dios a través de Pablo, le pide al hombre que ame a su mujer y a la mujer que respete a su marido. No que no lo ame, ¿verdad? Pero que sobre todo que le dé respeto. Y a los maridos, no que no respeten a sus mujeres, pero sobre todo que las amen. Y él dice que hay un círculo donde el amor de ella a veces se enfoca de tal forma que tratan a los esposos como sus hijos y entonces no los respetan tanto. Y a veces ocurre en el marido que pues ven a la mujer también como una niña, como una hija, y pues no le muestran el amor de pareja, de igual, que tendrían que mostrarles. Y entonces hay un círculo, el que le llama el círculo de locura, el círculo del vicio, donde ella le falta el respeto a él y él entonces reacciona con alejamiento y deja de amarla. Entonces él deja de amarla y ella sí, pues continúa más, con más ganas todavía la falta de respeto. Si hay que salir de ese círculo de la locura y entonces el esposo ofrecer amor para que ella le respete y ella respetarlo para que él le ame. Entonces, amor y respeto son los ingredientes que marca aquí el capítulo 5, y yo he estudiado este capítulo en griego también, igual que el maestro, y nada más les comento como el capítulo 5, el versículo 33, la última línea cuando dice la y, que dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ahí en griego dice para. No sé por qué no lo traducen, pero ahí es clarísimo, el griego dice para. De forma que la lectura ahí será, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, para que la mujer respete a su marido. Ahí está el círculo que decía yo del amor y el respeto. Causa y efecto de los dos. La última parte trata acerca del comportamiento público y nos compara con un soldado que está de guardia. Y me encontré esta, pues de todas las que vi, esta fue la que más me gustó, la más clarita, donde Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. La traducción viviente dice una gran palabra final, sean fuertes en el Señor, en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, las acechanzas del diablo. Es un soldado, no está atacando, más bien está en guardia, está firme, está alerta. Y claro, imagínense con esta armadura, pues, ¿qué nos va a hacer el diablo? Pues ni cosquillas. El yelmo, el casco de la salvación. La coraza, el corcelete de la justicia. El escudo de la fe. El cinturón de la verdad. La espada de la palabra de Dios. Y hasta los zapatos. El calzado, como el evangelio de la paz. Con esta armadura podremos resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este soldado no agrede, no ataca. Eso es importante que lo notemos. Tiene que estar firme, resistir todas las acechanzas del diablo. Tiene que ser valiente para abrir la boca, para dar a conocer el ministerio del evangelio. Pablo aplica su ejemplo a sí mismo, pues que lo apliquemos nosotros a nosotros mismos
también. Para la sección siguiente vamos a leer Filipenses y Colosenses. Pues realmente están muy poquito. De Filipenses son 4 capítulos y de Colosenses también son 4, entonces muy poquitos, son 8 que podemos leer, que podemos escuchar, y nos veríamos aquí el próximo sábado. Muchas gracias, maestra. A ver, ahora que hay alguna tarea que resolver en este momento o qué hacemos con las Sí, hay tareas. una tarea que dejamos para esta lección. Entonces, si recuerdan, era del libro de los Hechos. Tenemos el Pentecostés y el Pentecostés de los gentiles, en el cual hay una manifestación del Espíritu Santo y la iglesia habla en lenguas. La pregunta era, ¿en qué otro evento, aparte de esos dos, tenemos este evento, esta situación? Y la pista era buscar en el tercer viaje misionero de Pablo. Voy a compartir lo siguiente a ver si da la respuesta a la tarea. Dice, cuando Pablo llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero, se encontró con un grupo de ciertos discípulos, 7 en total, a quienes preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. La respuesta escueta y honesta fue, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Luego Pablo conversó con ellos sobre Jesús y su obra y después fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. A continuación les ocurrió lo más importante para su vida de santificación y para la acción misionera que como convertidos debían realizar. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. El Espíritu Santo conduce la voluntad y las emociones del creyente. ¿Será ese? Hechos 19:6, es correcto. Y el comentario de que me llama mucho la atención de este evento en Éfeso, porque nos da una buena referencia de la importancia que tuvo esta iglesia en esa zona griega. Pues vemos que a Pablo estuvo mucho con los romanos y dando instrucción directa de ellos, pero este evento aquí en la iglesia griega me da una referencia de la gran importancia que tuvo incluso como centro misionero. Sí, ya como nos exponía la maestra, ese lugar era un lugar importantísimo, ¿no? Era marítimo, ¿no? En donde había mucho tránsito y toda la creencia que había sobre la diosa Artemisa. En verdad que Pablo ahí nos da una enseñanza de lo que es la iglesia, comportarse como iglesia en comunidad y comportarse como en lo particular. O sea, es bien interesante todo el estudio de Éfeso en diferentes partes de nuestra vida, ¿no? Abarca como comunidad y luego en lo individual y en el matrimonio, en lo personal, o sea, es muy, muy extenso, ¿no? Y este hecho que se suscita cuando Pablo hace este viaje, que muchas veces no se da la importancia, ¿no? De cómo predicar el evangelio completo, ¿sí? Y cuando Pablo nota todo esto, pues subsana, porque Dios así lo va guiando, y este hecho de haberse manifestado el Espíritu Santo, en verdad que fue grandioso, ¿no? Debió haber impactado, porque debieron haber sido ellos portavoces de la experiencia de haber tenido la presencia de Dios mismo en su vida. Y también podemos ver en Apocalipsis, Juan manda una carta
hay una carta para la iglesia de Éfeso. Sí. ¿Verdad que cada día creo que la humanidad andamos como andamos porque no revisamos nuestro manual? Así es. Estamos viviendo nuestra vida, pero si nosotros fuéramos a ese manual, seríamos una maquinita que estuviera trabajando perfectamente bien y nos evitaríamos muchos problemas que hoy estamos sufriendo, que la humanidad está sintiendo. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿hay alguna otra tarea, maestra? Pues leer las cartas que siguen y que vamos a ver la próxima semana. Ir avanzando, son 8 capítulos, ya les dije 4 y 4. 4 de Filipenses y 4 de Colosenses. También otras 2 iglesias. Pues vamos a dar por terminada la clase, la sesión. Muchas gracias por asistir. Gracias, maestra. Y les rogamos que hagan la tarea, de veras, va a ser de mucha bendición. Y nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo sábado. Que el Señor les bendiga a todos. Ay, gracias. Saludos a todos. Adiós. Saludos, Vicky. Adiós, adiós. Adiós, Vicky. Hoy no hay tarea. Sí, muchas gracias. A ver si me Aparte de leer. aparezco ahorita. Ajá. A ver si me aparezco. Sí, Ya me sí. aparecí. Ay, ahí está. Sí, estoy acá en el templo ya, carrereada porque en 5 minutos debió haber empezado el culto y yo todavía estoy aquí en el celular. Bueno. Un saludo a Puedo todos. verlos. Bye. Sí, muchas gracias. Voy a volver a escucharlos porque no me acordé, no me fijé de la tarea, ¿ok? Ok. Muy bien. Bueno, bye bye, besos Bye. a todos. Dios les guarde. Bye bye.